damos la bienvenida al programa Alma de Artista. Contar la historia es permanecer. Bienvenida, Débora, a este bello programa que hoy estamos con unos artistas invitados especiales. Un saludo para ti, Débora. Muy buenos días, Ángela, y muy buenos días a todos nuestros televidentes, a nuestro canal Zona 6 TV. Ay, Ángela, me hace el corazón pum, 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 de la emoción cada que tenemos a Alma de Artista. Y hoy este día lo estábamos esperando porque hoy vamos a concretar mucha de la información y de los invitados que hemos estado entrevistando. Hoy tenemos nada más y nada menos que al maestro Rida Mami de Túnez, doctor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático en literatura española, miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, presidente de la Asociación Tunecina de Hispanistas. Muy buenos días y allá tardes. Sí, hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque estamos en diferentes tiempos. Efectivamente, sí. Muy buenos días en Bogotá, en Medellín, en Colombia. Muy buenas tardes desde Túnez, porque hay una diferencia de 6 horas. Primero, me gustaría decir 2 palabras referente al título del programa Alma de Artista, ya que para mí son 2 palabras de los mejores que pueda haber o que podamos encontrar en el diccionario. Es demasiado, por una parte, alma y por otra parte, artista, con lo cual, muchas gracias por la elección de este título. Y por otra parte, mis gracias van dirigidas a Ángela Penagos y a Débora Dante por permitirme estar con ustedes en este bello programa, y al final es una forma de tender puentes entre nuestras culturas, la latinoamericana y la tunecina. Muchas gracias. Qué alegría empezar este programa con un verso maravilloso de nuestro invitado: y seguiré tus pasos. No tiendas más tu mano al tiempo. El tiempo no cura todas las heridas. Despídete de las tardes doradas y de las auroras que aún no han nacido. ¿Has visto algún día una luna de verano agonizar? ¿Y tú has visto alguna luna agonizar, Rida? Precioso, muchísimas gracias. Yo creo que muchas veces pues todo lo dejamos al tiempo para curarlo, y es mucho para el tiempo. Quiero decir que hay cosas incurables, queramos o no, hay cosas que no se pueden curar. El tiempo hace lo que tiene que hacer, pero también depende de nosotros. Pero lo podemos vivir de otra manera, es decir, a través del recuerdo. Gracias por hablar de estos versos que me encantan. Claro, Débora, ¿cómo te parece nuestro invitado y cómo le canta a la luna? Hay un símbolo, hay un amor de él para el cielo donde ella sale. Qué rico que nos hables de tus libros donde bautizas con primavera, con la misma luna. Fíjense, yo soy, no es que sea enamorado, sino loco, y mi relación es enorme con la luna. Yo hablo con la luna, vivo con la luna, vivo a través de la luna, con lo cual mis 3 poemarios se titulan Luna de primavera, el siguiente Luna de otoño y el tercero Mis lunas. Y esto, claro, aparte de esta relación que me une con la luna, debo reconocer que la luna es una palabra y es una imagen poética muy arraigada en la cultura árabe nuestra. La poesía árabe, o sea, nos hemos acostumbrado desde pequeños a descifrar esta carga semántica
y esta simbología que siempre ha llevado la palabra luna en la poesía árabe. Por otra parte, yo soy profesor, llevo 30 años dando clases de literatura en nuestra Universidad de la Manuba en Túnez, y entre mis poetas favorecidos y que quiero mucho es García Lorca. Y claro, pues la luna en García Lorca también tiene mucha carga simbólica y semántica. Es decir, es una imagen de la misma forma que no se puede acompañar en algunos momentos, de la misma forma también nos puede sacudir o muchas veces torturar la misma luna. Entonces, juego con estas varias facetas que tiene la palabra luna, tanto en la poesía árabe como en la poesía española. La luna me encanta, es mágica, es una magia. A nosotras también nos encanta la luna, aunque mi luna no sea tu luna, Ángela, pero es una imagen muy bella y bueno, ya por lo menos encontré a alguien que tiene poemarios similares entre sí, como los míos de la lluvia. ¿Sí ves? Así es. Rita, yo quisiera que nos llevaras de tu mano a ese lugar, a ese territorio de tu origen, para que nos cuentes dónde naces y cómo es tu lugar de origen. Pues mire, yo soy de Túnez, precisamente de una ciudad hermosa llamada Sus, que es una ciudad costera, y ahí he nacido, ahí han nacido mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, y por esta razón, la otra palabra que se repite tanto en mis poemarios va en relación con la luna también, es la palabra mar. Es una ciudad costera, me he acostumbrado cerca del mar, dentro del mar, y todos mis tiempos los paso al lado del mar. De hecho, mis 3 poemarios se escribieron en una cafetería, en una terraza de una cafetería a orillas del mar. El mar es mi vida, el mar me cobija, el mar me protege, el mar me castiga y es mi vida. Con lo cual, esta ciudad, ya les digo que es costera, es una ciudad muy turística, donde también hay mucha agricultura, principalmente el olivo, porque Túnez es el tercer país que produce aceite de oliva. Pues mi ciudad natal es una de las capitales del olivo en la costa tunecina, es decir, en el Mediterráneo. Qué lindo. ¿Tú te imaginas Luego, sí. Ese mar y esa luna muriendo en el mar? Mejor dicho, esas imágenes ya son la poesía. Débora, yo llamaría fusión más que muerte. Es cuando Sí. vemos como la luna se funde y se hunde en el mar, es una preciosidad. De hecho, hay un poema titulado El pescador, y fue una escena real que viví en el mar, a orilla del mar, describiendo a un pescador que salió con las redes rotas, y fue el momento del crepúsculo, fue el momento del anochecer, y estaba viendo cómo la luna se fundió, entonces se desparramó, convirtiendo el agua en el arrebol, que se bajó abajo todo rojo y de repente desapareció. O sea, es una imagen preciosa. Yo lo llamaría fusión, o sea, morir ok, pero se trata de transformar y pasar de un estado a otro estado. Hablando poéticamente, claro. Y bueno, vamos a Es que usted es más pasar pacífico, yo soy al una imagen manual divina. para enamorar princesas. Háblanos de ese libro y de la traducción que hiciste de ese poemario. Pues la verdad que me regaló nuestro querido amigo José Manuel José María Pazgago, Chema Pazgago, este poemario, y llamó mi atención el título, Manual para enamorar princesas.
me regaló un ejemplar y claro, pues me encantó la poesía, o sea, me gustó muchísimo la poesía. Y entonces surgió la idea, dije, ¿por qué no traducirlo a la lengua árabe? A pesar de que a pesar de que he traducido mucho, como diré más adelante, si nos da tiempo, no creo mucho en la poesía, en la traducción de la poesía. Es porque la poesía es un mundo mágico, porque no se trata de pasar un contenido semántico de una lengua a otra, sino que hay suspiros, hay un tono, hay un sonido, hay un vacío, hay un blanco entre un verso y otro, hay una metáfora y muchas veces no podemos trasladar realmente un poema, pero como la traducción nos permite establecer contactos con el otro y conocer al otro y darnos a conocer, pues para mí es obligatorio traducir. Pues entonces tradujimos el poemario de Chema Paz Gago al árabe en coordinación con la colega, la profesora Roja Abid. Y fue curioso cuando lo presentamos en Túnez, en árabe. Recuerdo que había como, estaba también Basilio, había como 400 personas presentes, porque aquí la gente se enamora de la poesía. Y fíjense, la crítica tunecina al leer el poemario en árabe, todos dijeron que la traducción tenía que ser, o bien era del árabe al español. Quiero decir que impactó tanto este poemario en árabe. Luego también debemos recordar que Chema Paz Gago ha leído mucho poesía árabe. Chema Paz Gago ha leído la poesía de como se llaman algunos, Ibn Arabi. Es uno de los enamorados de la poesía básica árabe de Ibn Arabi. Ha leído también a Mahmoud Darwish, ha leído a Nizar Qabbani, poemas árabes traducidos al castellano. Quiero decir que hay una cierta influencia del imaginario poético árabe en la poesía de Chema Paz Gago. Pero fue mi primera experiencia hacía 12 o 13 años en la traducción, a través de la traducción de este poemario. Débora, ¿cómo te parece nuestro invitado? Me tiene anonada. Yo, mientras él va hablando, yo voy como haciendo las imágenes de lo que él me está diciendo. Y te imaginas tú, entre 400 personas así anonadadas, escuchando la poesía y estas traducciones tan bonitas, y más en esas voces de ellos que tienen como ese romance, Ángela. Es muy hermoso. Y esa unión, sobre todo de Túnez ya con Colombia, que nos hable el maestro de esta unión y esta experiencia de él en Colombia. Yo la verdad, encantado, o sea, encantado porque en nuestro departamento de español en la Universidad de La Manuba hemos luchado mucho en los programas de la licenciatura, del máster y el doctorado, hemos luchado mucho para dar la misma oportunidad a la historia y a la literatura hispanoamericana de la misma forma que a la literatura e historia españolas. Y entonces, de la misma forma que damos clases sobre España, su historia, la lengua española o la literatura, de la misma forma lo hacemos con la literatura hispanoamericana y la historia. Y la verdad, he dado clases sobre la poesía de Pablo Neruda, también sobre Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Quiero decir, hay algo, yo lo digo como tunecino, he sentido que hay algo en común entre el pueblo hispanoamericano y el pueblo árabe. Y esto se ha confirmado en la obra de García Márquez, el elemento árabe que puebla
más o menos 100 años de soledad, Jorge Luis Borges y su relación con la cultura árabe. En fin, sentí algo, me sentí identificado en muchas novelas hispanoamericanas o en la poesía. Y siempre he tenido este sueño de cruzar el charco y de conocer este mundo maravilloso de una forma directa. Me invitaron en el 2017 a la Filbo, a la feria, y ahí estuve presentando un poemario de un poeta tunecino que traduje del árabe al castellano, y claro, fue para mí como si fuera un sueño estar en un paisaje que aparece, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, en 100 años de soledad, la vegetación, los árboles, el ambiente. O sea, fue muy impactante para mí y aproveché de entablar una relación con varios intelectuales de Bogotá, de Cali, también de Cartagena de Indias, que tuve la ocasión de visitar en esta ocasión. Con lo cual, han salido muchos proyectos, antologías, conferencias a distancia. Algunos los invitamos a Túnez. Estuvo Neri Gómez Santos y otros, que no recuerdo ahora los nombres, presentes en nuestra universidad, y intercambiamos estas visitas. Y claro, pues he notado que no solamente para mí, sino incluso para mis estudiantes, es muy enriquecedor tener este contacto y abrirnos, porque muchas veces, lo suelo decir a mis alumnos, cuando no conocemos al otro, cuando el otro no nos conoce, lamentablemente los prejuicios son mayores. Es decir, lo negativo triunfa frente a lo positivo. Una vez que entremos en contacto, una vez que nos damos a conocer al otro, y cuando conocemos al otro, muchos prejuicios van desapareciendo. Y con esto descubrimos que al fin y al cabo los puntos que nos unen son mayores que los puntos que nos separan. Por eso la interculturalidad, la diplomacia cultural, este contacto entre intelectuales es muy fructífero, es muy beneficioso y es muy importante para la cultura tanto de mi país como la cultura del país de ustedes, Colombia, que me encanta. Qué rico, pues cruzó el charco y aquí volverá muchas veces. Medellín también te espera. Queremos que nos hables de la antología de poesía tunecina contemporánea que acaban de publicar. Sí, la verdad que es uno de los proyectos que siempre había soñado. Gracias a Dios he podido conseguirlo, es decir, realizarlo. Como decía antes, cuando estuve viviendo en España, estuve en Colombia, tal, y en otros países, noté que muy poco se sabe sobre Túnez. Es decir, casi la gente ni sabe dónde está el país. Igual exagero, pero si saben dónde está el país, no tienen mucha idea sobre la cultura. Entonces, yo creo que la poesía puede ser un reflejo fiel de la sociedad. La poesía puede reflejar a la sociedad. Pues me vino la idea de traducir. Primero, traduje 22 poemas largos de un poeta importante para nosotros, que es Abul Qasim Shebbi, que publiqué en España, luego en Bogotá, y luego aproveché también para publicar esta antología de poesía tunecina contemporánea. Y es un proyecto gigante, es un proyecto muy importante, porque muchos poetas de los traducidos ahora son conocidos en España. Esta antología se ha publicado hace poco y iba a ser publicada en Bogotá, en Filbo, pero por la pandemia se anuló el viaje. Pues dentro de poco, cuando viajemos ahí, pues se va a publicar. Se trata de la traducción de 60 poemas
de 16 poetas. Yo la llamo un siglo de poesía tunecina, 1920, 2019, casi es un siglo que abarca 4 etapas, varias generaciones, y a través de la poesía podemos descubrir la historia de mi país, la historia de Túnez contemporáneo. Pues este es más o menos el proyecto. No, qué belleza, Ángela. Mira lo fuerte que son las uniones y lo que se está formando. Por ejemplo, con el maestro Rida Mami, estamos aquí en este proyecto de lecturas urgentes de poesía de Mónica Patricia Osagraín, una antología internacional. Y también estábamos así, mejor dicho, estábamos destinados a conocernos, maestro, porque estuvimos también en esa feria del libro del 2017, solo que estábamos dispersos en otros proyectos y no pudimos vernos. Pero ahora también nos junta otro proyecto, Cuarentena Literaria. Pues la verdad que es una obra maestra para mí. No solamente por el contenido, sino por el poder que tiene esta obra y su valor testimonial. Y permítanme, no quiero hablar mucho del contenido, quiero que el lector dé con el libro para leerlo, pero lo que ha llamado mi atención y me ha impresionado es el paratexto, es la portada. Me ha llamado la atención y es una portada muy significativa para mí. Es decir, con solo perderse entre la ventana abierta y la silla vacía, ya lo es todo. Ya tenemos gran parte de la obra leída. La ventana abierta, o mejor dicho, primero la silla vacía, es una evocación de una persona que no está en este momento, porque haya fallecido o porque nos haya abandonado. Es una silla vacía. Y esto dice mucho en relación siempre con la pobre gente, con miles y miles de personas que han fallecido, tanto en América Latina, en España y en todo el mundo. O sea, para mí la silla es algo impactante. Es, como diría yo, tiene un efecto de catarsis a la manera aristotélica. Tiene un impacto de catarsis a la manera de Aristóteles. Luego tenemos la ventana abierta. La ventana abierta, según Oscar Wilde, dice el peor crimen es la falta de imaginación. Con lo cual, una ventana abierta es una invitación para imaginar, para soñar, para volar, para perdernos, para deshacernos de las ataduras, para ir creando nuevos mundos donde refugiarnos, porque al fin y al cabo los poetas o los autores o los escritores somos almas que deambulamos siempre en búsqueda donde fundirnos en otras almas. La ventana es el lugar adecuado para darnos este lujo de salir de donde estamos y viajar en el sueño. También otra observación que he notado en la ventana abierta es también un llamamiento al silencio y a la soledad. Y aquí, si me pueden permitir leer 3 o 4 versos de Luis Cernuda sobre la ventana abierta, que a mí me encantan. Son versos que aparecen en su obra Un río, un amor. Dice Luis Cernuda: por la ventana abierta muestra el destino su silencio. Solo nubes, con nubes, siempre nubes, más allá de otras nubes semejantes, sin palabras, sin voz, sin decir, sin saber, últimas soledades que no aguardan mañana. Entonces, todo esto ha llamado mi atención. Digo, voy a aprovechar el programa
para hablar de esas observaciones referente al paratexto, referente a la entrada o al preámbulo o dentro de lo que es la obra. Por otra parte, ¿tenemos tiempo, no? ¿O puedo seguir? Ya se nos va a acabar el tiempo, maestro, pero le prometo que... Solo 3 o 4 palabras. Sí. La importancia radica en que esta obra ha absorbido todas las diferencias. Somos diferentes, esto es cierto. Pertenecemos a culturas diferentes, eso es cierto. No quiero hablar de culturas superiores o inferiores, simplemente son culturas diferentes, pero esta obra ha absorbido estas diferencias. Con lo cual, la conclusión que he sacado y es que, por muy diferentes que podamos ser, el dolor nos puede unir a todos, sin reconocer fronteras lingüísticas, geográficas o bien religiosas. Pertenecemos a culturas diferentes, pero ahí hemos coincidido para ser testigos de un acontecimiento, de una pandemia que ha desnudado a la sociedad, donde ha surgido el egoísmo del ser, ha desnudado a los religiosos, ha puesto, ha revelado cuán frágiles y débiles que somos los humanos, ha revelado el fracaso del sistema capitalista o liberal. Quiero decir que es una pandemia que ha juntado, y me siento orgulloso de haber sido uno de los miembros, y no somos pocos, somos 40, que son 40 formas de ver la vida, de ver el mundo, pero ahí coincidimos en reflejar este detalle o este momento doloroso que ha vivido la humanidad y que sigue viviendo en algunos lugares del mundo. Pues quiero decirte que en este tiempo de incertidumbre, ese sentir de la poesía es urgente, y la reflexión que nos hace es un llamado también a mirar hacia adentro. Se quedan en mí el mar, la luna, la ventana y la silla, pero tú también se queda. Muchas gracias infinitas por estar aquí en Colombia, en Medellín, y a nuestros queridos televidentes que escuchan y nos ven en este programa que viene a mostrar el alma del artista. Maestro, el orgullo es para nosotros y el honor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y seguimos aquí en Alma de Artista. Contar la historia es permanecer. Un nombre, Ángela, acertado, amoroso. Mira en las palabras tan bellas que nos dedica esto a esa alma, a ese artista, a esa conjugación que lograste con ese nombre y con el apoyo del canal Zona 6 TV. Débora, de verdad queda uno conmovido y también sintiendo que están pasando cosas extraordinarias, y por eso queremos invitar a nuestro próximo invitado, Basilio Rodríguez Cañada, una persona que también viene a significar, o mejor, a resignificar este tiempo con sus ideas, con su editorial Cialpilmalión, que viene a testimoniar en tiempos difíciles con un libro maravilloso. Pero que sea él quien nos dé el saludo de bienvenida de ahora. Claro que sí. Queridas Ángela, querida Débora, queridos amigos y amigas, es un placer reencontrarnos virtualmente, pero reencontrarnos en este precioso programa donde tuve el placer de acompañaros en otra ocasión. Esa fue en directo, y donde pude saludar a Priscila y a Dulce, a quien también enviamos un saludo desde aquí. Efectivamente, yo creo que habéis acertado, como decía nuestro querido Rida Mami, con el título del programa, Alma de Artista. ¿Qué puede describir mejor la sensibilidad de los creadores?
de los artistas, de los escritores y poetas. Tenemos la creación en el alma, alojada en el alma, y el alma a flor de piel. Por eso me encanta también el subtítulo de este programa, Contar la historia es permanecer. También contar la historia es compartirla, es hacer a los demás copartícipes de nuestra propia historia, es establecer unos vínculos y una complicidad como la que tenemos nosotros, y por eso os quiero agradecer de corazón este reencuentro tan agradable. Después de esas palabras, Ángela, y el anterior programa con el maestro Yamami, estábamos así llenas y anonadadas, podemos decir. Bienvenido, Basilio. Es un placer para nosotras, dado tus ocupaciones, porque desde hace rato veníamos para hacerte este programa y tenerte aquí de nuevo en Alma de Artista. Es un placer, reitero, el poder estar con vosotras. Vosotras formáis parte de nuestra gran familia literaria. Por tanto, es una invitación que nos honra, es una invitación que nos permite, como digo, aunque de manera virtual, estar con vosotros ahí en momentos complicados como los actuales, cuando nuestros pueblos respectivos están sufriendo esta terrible pandemia, cuando muchos de los amigos, de los autores, de los conocidos y familiares, han sufrido directamente las consecuencias de ese coronavirus, de ese virus que ha infectado al mundo, y desgraciadamente cuando hemos tenido también que despedir a alguna de esas personas queridas. Concretamente, en nuestro caso, nos ha correspondido el realizar 6 obituarios de autores muy queridos, entre ellos el maestro Luis Eduardo Aute, y bueno, pues esas pérdidas hacen que nuestro corazón, nuestra alma de artista esté triste, añore a esas personas, pero lo importante es lo que vosotras decís en el subtítulo: lo escrito, lo compartido permanece. En esencia, también permanecemos nosotros en nuestra propia obra. Por eso, pues, aunque insisto, son momentos de dolor, son momentos tristes, pero son también momentos de esperanza. Tenemos que reinventarnos, tenemos que, como el ave fénix, resurgir de nuestras cenizas. Y vosotras lo estáis haciendo a través de la comunicación, de la literatura y de la poesía. Pues estamos muy, muy contentos de tenerte por varias razones. Una, Colombia te quiere, Bogotá, Cartagena, Cali, porque has ido inaugurando cada territorio, pero lleno de palabras, llevándonos en los libros que has sacado para que vivamos y estemos en esa historia que queda en los libros. Pero también quería decirte cómo es de significante que si al Pigmalión tome la bandera para que sea histórico este momento, pero que se quede registrado en un libro. Cuarentena literaria, poemas y relatos que escaparon del encierro. Vamos a situarnos en esta idea para que lleguemos a ese punto extraordinario, porque venimos todos a albergar este lugar y contarle al mundo como un testimonio de este tiempo que estamos viviendo. Efectivamente, en estos momentos tan duros, tan tristes, es cuando de alguna forma el creador tiene que convertirse en notario y dejar constancia de los sentimientos y de las emociones, de lo vivido. Y bueno, pues yo creo que la literatura es una magnífica herramienta para poder realizar esa labor. Por eso, efectivamente, al comienzo prácticamente de la pandemia, se nos ocurrió que como no podíamos encontrarnos o reencontrarnos, como no podíamos acompañar a muchos de esos autores que estaban pues sufriendo, viviendo la enfermedad o viviendo el confinamiento, o que tenían a sus seres queridos lejos y de alguna forma eso les postraba, ¿no?, en un estado de profunda
introspección, a veces incluso de depresión, les animamos a poner en marcha esa capacidad que tienen o tenemos los creadores de habitar vidas paralelas, de construir mundos paralelos y de habitar personajes y vidas distintas a la que estamos viviendo a través de la imaginación y a través de la herramienta de la creatividad literaria o artística. Y se nos ocurrió efectivamente dejar constancia en una obra, reunir, ya que era una cuarentena, todo el mundo hablaba de una cuarentena, quisimos reunir a 40 autores de 3 continentes, de más de 15 nacionalidades, donde además las mujeres, por cierto, sobresalían en número y en calidad también, ¿no? Y donde estabais, por supuesto, vosotras dos incluidas. Y así surgió esta bella historia. Aquí os estoy mostrando, ya que nuestro querido hermano Rida ha hablado del proyecto, yo quiero mostraros a 2 hermanos gemelos, o mejor dicho, son chicas, a 2 hermanas gemelas. La cuarentena literaria que ha salido en España y la edición de cuarentena literaria que ha salido en América, en Colombia. Y observan ustedes, verán que hay ciertas diferencias en cuanto a diseño, porque claro, los gustos son distintos en los diferentes países. Y si bien es cierto que una tiene la tipografía blanca, la europea, la otra tiene la tipografía con ese tinte, yo no sé si étnico, racial, o con ese tinte también pues tan personal de nuestros pueblos de América, de los pueblos incluso afroamericanos que nosotros tanto perseguimos. Por eso lleva la tipografía negra, pero en ambas está ese sillón del que hablaba Rida y esa ventana abierta que invita a la reflexión y sobre todo que es un canto a la libertad. Me ha parecido muy hermoso lo que ha dicho Rida y lo suscribo totalmente. Y lo que hemos hecho a través de los textos de estos 40 autores es efectivamente, por un lado, dejar constancia de este tiempo aciago, complicado, pero por otro lado, también hemos querido ofrecer las claves a nuestros lectores para que, igual que nosotros, se reinventen, que retomen sus ilusiones, que de nuevo emprendan el camino bien de la creación, bien de la lectura o bien de sus sueños e ilusiones. Por eso, pues, es un libro esperanzador. Es un libro que tendrá un largo recorrido. De hecho, pues, sabemos que se va a presentar en la Feria del Libro de Medellín en el mes de septiembre. No sabemos si podremos viajar para acompañaros en este evento. No sabemos si estarán abiertas las fronteras, si habrá vuelos internacionales, pero en todo caso vamos a estar todos representados. Y digo todos, y también asumo cierta autoría porque tuve el placer o la osadía, no sé, de hacer el prólogo de esta edición, donde expliqué cómo en los momentos de la historia, cuando la enfermedad se había cebado con la humanidad, surgían o resurgían obras, autores, momentos también de una eclosión positiva. Después de la tormenta viene la calma, después de la riada las aguas vuelven a su cauce y el terreno que fue inundado por esas aguas florece, fructifica. Pues algo similar es lo que yo espero que ocurra, que cuando dentro de unos meses hayamos superado esta pandemia, tenemos que superarla, es nuestro hándicap, pero lo vamos a superar, pues podamos reflexionar y ver qué ha cambiado en nosotros, qué ha cambiado en la sociedad, en el mundo, porque esto nos tiene que servir para ser mejores, para de alguna forma ser más solidarios, para también ser más responsables y cuidar el patrimonio ecológico, el patrimonio cultural, el patrimonio humanístico, que es fundamental porque al final va a ser lo que quede de nuestro paso físico por la Tierra y por el universo y lo que quede de nuestro proceso creativo a través de la obra creativa, la obra artística o la obra escrita. Por eso es un gran placer
pues el poder ya anunciar que está en proceso de distribución el libro, tanto en España como en América a través de Colombia, y que además en breve también podremos ofrecer la edición digital, el ebook, el libro digital de esta cuarentena literaria, para que en todo el mundo puedan leerlos, puedan acceder a esta obra y puedan ser copartícipes de los objetivos que nos hicieron ponerla en marcha. Una obra que ha sido brillantemente coordinada por nuestra querida Neri Santos Gómez, y en la que, como digo, pues habéis participado 40 escritores, poetas y artistas de la gran familia Sial Pigmalión. Pues aplausos por esa brillante idea, por sentirnos partícipe de ella, que nos hace muy, muy felices, y también 40 autores, 11 países, 3 continentes, que salimos a contarnos este tiempo que va a ser de gloria cuando salgamos airosos para contarnos. Débora, ¿cómo ves este libro? Ha sido muy bello, y mientras Basilio hablaba me acordaba porque ahí en ese libro hay de todo. Tenemos un músico extraordinario que hizo la canción, es que tiene hasta canción, un libro que tiene canción. Tiene himno, ¿verdad? Tiene himno, y es un himno muy hermoso. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alex. Cuéntanos un poquito de esa historia de la canción, Basilio. Bueno, pues efectivamente, cuando Neri comenzó a seleccionar a los autores que iban a formar parte de esa cuarentena, claro, solo podían ser 40. Y, por supuesto, la coordinadora, Neri, pues tenía la potestad de elegir esos 40. Nosotros sugerimos a algunas personas, algunos nombres, pero sobre todo ella, que ya formaba parte de la familia Sial Pigmalión. Sabéis que me gusta hablar en esos términos de nuestro proyecto, porque ciertamente entre todos configuramos esa gran familia de más de 2.500 escritores y escritoras de todo el mundo. Pues cuando ella comenzó a hacer la selección, yo lo que le comenté, lo que le sugerí es que fuese una selección de calidad, lo primero, y diversa, que no podría incluir a todo el mundo. Que se olvidase de que todo el mundo quedase en elite por esta selección, que hiciese su propia selección. Ella había tenido ya ocasión de estar en distintos eventos, en la Filbo, en España, en África, en Túnez, y conocía ya muchos de esos autores. Y uno de los autores al que había conocido y que participó en la presentación de su libro Al borde de la decencia en Madrid fue el cantante colombiano, aunque afincado en España, Alex Flórez. Alex Flórez es una persona entusiasta, es un gran creador, es un gran músico, es un excelente cantante, de Sincelejo, por cierto. Y cuando le pidió Neri que formase parte de esta selección, a mí me gusta decir que es una magnífica selección literaria, pues él participó con algunos textos, pero se le ocurrió escribir la letra de una canción. Hizo la propuesta de una manera sencilla, desenfadada. No se imaginaba que iba a tener la trascendencia que tuvo después, pero lo cierto es que la canción pues nos presenta al coronavirus como un personaje literario y musical, ¿no? Proveniente, ¿no?, de Oriente, incluso le otorga sexo. Nosotros que el coronavirus en masculino, él lo convirtió en mujer, en femenino, y nos ofreció, como digo, una melodía muy linda que nos va a acompañar en las distintas presentaciones. Por tanto, la idea fue suya, la idea de seleccionar a él fue de Neri, y yo únicamente pues he tenido la gran satisfacción de ver cómo se unían ahí esos espíritus creadores de los escritores, de los poetas, de los músicos, de los directores de cine, porque sabéis que también está Víctor Gaviria, el gran director de vuestra ciudad, y bueno, pues otros muchos especialistas como el profesor Rida Memi y escritores también europeos y españoles.
y, por supuesto, de todos o de un buen número de países hermanos de Hispanoamérica. Es un proyecto global, es un proyecto, es un abrazo de tinta y papel en el que todos nos encontramos bajo el paraguas de la amistad, con la complicidad de la literatura para repensar el mundo futuro y sobre todo para sacar fuerzas de flaqueza y poder iniciar así una nueva singladura personal y literaria. Muy bien. Cuéntanos tu llegada a Colombia, cómo fue y cómo se fue entrando a tu corazón todo este lugar, este país. Pues llegué a Colombia hace más de una década ya para participar en el Congreso Mundial de Escritores organizado por el PEN Internacional y por el PEN Colombia de entonces. En esa ocasión, no tuve oportunidad de conocer nada más que la capital. Yo siempre he sido muy disciplinado, siempre he ido a las actividades y cuando me encargaban que trabajase, pues lo hacía de una manera, como digo, muy alemana, muy disciplinada, ¿no? Por tanto, pues estuve una serie de días en Colombia, pude presentar la primera obra de autor colombiano que publicamos en nuestro grupo editorial, un poemario precioso de Dora Castellanos, de la poeta Dora Castellanos, desde aquí un gran saludo, todo mi cariño, y pude establecer pues conversaciones con distintas personas, pero hubo que esperar casi una década para de nuevo retornar a Colombia. Colombia fue el lugar que nosotros elegimos para, de alguna forma, llevar nuestro proyecto a los pueblos hermanos de Hispanoamérica. Nos planteamos que podían ser 3 países donde pudiésemos establecernos, donde pudiésemos llevar el al Pigmalión. México, Argentina o Colombia. México es un país muy grande, es un país peligroso, siento decirlo, pero es la realidad. Es un país, además, que ahora, pues, desde el punto de vista político, está en una situación convulsa. Argentina, que habíamos conocido, visitado antes, con quien teníamos ya una serie de proyectos, con los autores y las instituciones argentinas, estaba en una situación de crisis económica casi constante y eso no nos ofrecía seguridad. Y todo el mundo me decía, pero es que Colombia es el más peligroso de los 3 países. Y yo les rebatía diciendo, he estado en Colombia, he ido pues al Congreso, me he movido por la noche bogotana, que dicen que es muy peligrosa y complicada, y no me ha pasado nada. Podemos tener un percance en cualquier ciudad del mundo, pero yo percibo que de alguna forma estamos predestinados a, de alguna forma también, habitar Colombia a través de los escritores, de los poetas, y que nuestro proyecto tenga ese acento, ese tinte colombiano. Por tanto, fue una apuesta personal. Y empezamos a plantearnos una serie de proyectos después de viajar a distintas ciudades. Vosotras sabéis que Medellín fue una de nuestras prioridades. Sabéis que visitamos la ciudad, que nos reunimos con muchos escritores, que vosotras fuisteis en nuestras almas de artistas, que a través de la Asociación de Mujeres Artistas de Medellín nos abristeis muchas puertas y empezamos a pensar proyectos para Colombia, pensar proyectos para nuestra implantación e implementación en suelo colombiano y también para desarrollar proyectos específicos en Medellín, que hemos ido luego cumpliendo casi todos. Tenemos una asignatura pendiente que vamos a cumplir muy pronto. Es una propuesta que os voy a hacer y sobre todo que quiero anunciar en el programa. En el programa quiero anunciar 3 primicias. Esta es una de ellas. Queremos volver a Medellín porque Medellín es territorio literario. Pero además Medellín nos ha cautivado. Además Medellín de alguna forma ha hecho que nos sintamos como en nuestra propia casa. Yo cuando he
callejeado, ¿no?, por Medellín, por incluso los barrios que supuestamente son más complicados, pues he querido ver que hay muchas similitudes con mi tierra de origen, con Extremadura, con mi pueblo, con otras ciudades como Trujillo, como Medellín, ciudades de mi tierra extremeña que de alguna forma también están allá, que también están en Colombia y en Medellín. Por eso yo quiero, de alguna forma, declarar oficialmente a Medellín un territorio literario para nuestro grupo editorial Cial Pigmalión. Y vosotros sois nuestras embajadoras, sois nuestras representantes en Medellín. Muchas Gracias. ¿Cuál es la segunda primicia? Bueno, pues la segunda primicia es una primicia que te atañe directamente, querida Ángela. Vamos a anunciar mañana que nuestro programa de autores en busca de editor, un programa que hemos mantenido los 3 últimos años en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el que hemos querido descubrir las obras de autores colombianos que merecían la pena que se publicasen en Europa y en América a través de nuestras distintas colecciones. Bueno, pues quiero anunciar que uno de los libros que ha sido seleccionado por un jurado internacional de autores prestigiosos colombianos, pero también españoles y de África, ha sido esta persona que veis aquí, Ángela Penagos, a través de un poemario titulado Titania, ha sido nuestra apuesta personal por los autores colombianos de este año 2020, junto con otros 2 libros que vamos a anunciar en redes sociales mañana. Por eso es una primicia para vosotros. Espero que estés muy satisfecha, querida Ángela, porque sabes que han concurrido muchos libros, muchos autores bastante prestigiosos, bastante conocidos, pero el jurado ha decidido que Titania tenía que ser una de esas 3 obras, y para nosotros será bueno, pues una gran satisfacción el poder incorporarte en solitario, porque formas parte de la familia Cial Pigmalión, pero en obras corales, como por ejemplo esta Cuarentena Literaria, o como esa obra maravillosa que presentamos el año pasado en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Bogotá, que también presentamos en, bueno, pues en Medellín, pero El sueño de la Sibila, pero ahora vas a aparecer ya en solitario, vas a aparecer en solitario con esta obra y te quiero felicitar. Y si me dejáis, me acaban de anunciar que nos quedan 5 minutos, pero tengo que daros otra primicia, tengo que daros otra primicia, y es que después de la Cuarentena Literaria vendrán otras obras, y hay una obra maravillosa que se titula Madrid, territorio literario. Y ahí vuelvo a encontrarme a una serie de autores y autoras conocidos, ¿no? De nuevo, tenemos a una magnífica autora llamada Débora Dante, de nuevo tenemos a una autora llamada Ángela Penagos y a 40 y tantos autores y autoras de 3 continentes, artistas, fotógrafos, narradores, poetas, ensayistas, periodistas, que van a hablar de Madrid como un territorio en el que la literatura está viva, palpitante. Y ese es el proyecto que tenemos pendiente, esa es la asignatura que tenemos pendiente con Medellín. Como dije antes, tenemos que declarar a Medellín territorio literario y tenemos que ofrecer al mundo el fruto de esa magnífica literatura, de esa esencia, de un pueblo que debe su nombre a un pueblecito muy pequeño de Extremadura que está al lado del Meyo. Mi pueblo se llama Navalvillar de Pela y a unos cuantos kilómetros de mi pueblo hay un pueblo precioso llamado Medellín. Un pueblo que fue un asentamiento muy antiguo del hombre prehistórico, pero que floreció
en la época romana. Tiene un anfiteatro precioso. Cuando vengáis a España os llevaré al Medellín de Extremadura para que allí deis un recital en ese anfiteatro romano y de alguna forma pues establezcamos ese abrazo mágico, interoceánico, transoceánico entre nuestros dos pueblos, porque es un símbolo de hermandad, es un símbolo de complicidad, es un símbolo también de una cultura común y una lengua que nos unen, que siempre nos ha unido y que seguirá uniéndonos. Ángela, te voy a dejar hablar. Te voy a dejar hablar. La verdad es que cuando se anuncian los premios, la emoción me embarga, me siento muy, muy feliz, un agradecimiento al jurado, a Basilio, a la editorial, y de verdad que este premio me compromete más con la vida, con mi escritura, con esa asignatura pendiente que es escribir y contar, porque para soportar las travesías turbulentas de la vida se necesita un navío, un buen timonel y una ruta escogida para llegar a puerto. Gracias, Basilio, por ser ese capitán que me ha llevado a buen puerto. Gracias a vosotras, gracias a ti. Bueno, yo tengo para decir dos cosas. Venga. Una, que ese premio también es mío, porque he estado contigo ahí viéndote dedicada. Es un libro que significa mucho para ti y te mereces este premio y te mereces mucho más por la mujer que eres, por lo juiciosa que eres, por lo buena poeta que eres y sobre todo por ser la poeta madre de todas estas poetas antioqueñas, colombianas y digamos que también del mundo, porque tú eres a un nivel internacional. A Basilio, que tu alma pertenece a Medellín, a este Medellín, no es casualidad. Yo sé que tú eres un alma que ha transitado estas tierras y me gusta mucho la forma en que todo el mundo se refiere al amor que tú le tienes a Colombia. Es muy lindo que una persona de otro país, de otras tierras, tenga este amor por nosotros, por Medellín y por Colombia. A nuestra familia, porque sé que ahora sí sé que nuestra familia sea el Pigmalión y que estos escritores, estos 40 escritores, 39 y muchos más, son nuestros hermanos porque nos hemos hecho amigos, formamos esta familia y vamos a tener ese encuentro muy, muy pronto. Nos toca despedirnos. Los teléfonos suenan. Así estamos. Entonces, dejo para que te despidas del programa, Basilio. Muchas gracias por la invitación. Insisto, en esta ocasión ha sido virtual, pero igual de grata que siempre, y me comprometo, si lo consideráis oportuno, a que en cuanto podamos viajar a Colombia, de nuevo estemos en Medellín y allí personalmente os dé ese abrazo de tinta y papel que ahora os envío a través de estas obras de las que hemos estado hablando. Gracias. Canal Zona 6 TV.com/alma de artista. Le damos la voz a Rida para que se despida del programa. Micrófono. Micrófono. Tu micrófono. Sí, perdónenme. Muchas gracias otra vez. Estoy contento por los proyectos que nos acaba de hablar Basilio, porque Basilio, al fin y al cabo, no es un editor, es un hombre de proyectos. Es un hombre que ha creado una familia de intelectuales que nos queremos mucho. Un fuerte abrazo a Medellín, a todos ustedes, y ojalá podamos vernos o en Medellín o en Túnez. Así será. Alma de artista, contar la historia es permanecer. Canal Zona 6 TV.